los sucesos durante su manifestación del Espíritu Santo. Y como les comentaba, cuando Él llega, es tan maravilloso en nuestras vidas, porque es una fiesta que se convierte. Por eso nos llena de gozo, de alegría y de paz, porque estamos hambrientas, estamos hambrientos de Él y estamos sedientos. No sé si en algún momento a ti tú has tenido esa sed, que solo quisieras una gota que cayera en tu paladar, en tu lengua, dijeras, wow, con esa gota quisiera. Así es el Espíritu Santo. Necesitamos estar hambrientos, necesitamos pedirlo, como también le comentábamos ayer, como quien quiere iniciar una relación, pero ve quien la quiere conquistar. Ve a ese hombre que no tiene ningún interés, ningún compromiso, no le quiere dar ningún lugar. Entonces nosotros tenemos que ser esas personas hambrientas. Él necesita ver ese compromiso, ese interés. Él necesita ver esa entrega de ti, de mí, esa entrega donde lo queremos sentir. Y lo queremos sentir de una manera maravillosa. Pero nosotros no lo vamos a poder sentir, así como se explicaba en el sketch, si no lo estamos buscando. Si no estamos leyendo su palabra, no lo vamos a sentir. Solo vamos a venir a ser espectadores de lo que otros hacen. Solo vamos a decir cómo se puede mover en Isabel, en Sonia, en esta joven, en este jovencito, cómo mi pastor puede hablar en lenguas. Y yo solo estoy mirando, solo soy un espectador. ¿Sabes? Muchas veces tal vez has sido un espectador, pero hoy Él te dice a ti que te metas en su río. Así dice, métete en mi río. Aviva ese fuego, dice. Yo lo voy a avivar en tu corazón, ese fuego. Él está tocando tu corazón en este preciso momento. Está tocando y te dice, yo no te voy a juzgar. Solo quiero que tú tengas hambre de mí, dice. Yo voy a hacer una revolución. Porque algunos de ustedes se ha cuestionado. Algunos de ustedes ha dicho, todo mundo lo siente. Todo mundo dice que existes, todo mundo dice que hablas, que te manifiestas, que hablas en lenguas, pero algunos de ustedes han llegado a decir, pero yo no te siento. ¿Y sabes? Hoy el Espíritu de Dios te dice, cuando yo vea ese interés en ti, cuando yo vea esa hambre que veo que te levantas de madrugada, cuando veo que te postres en oración, cuando vea que te sacrificas en ayuno y no hasta las 12 del día, sino hasta las 4, 5, tal vez un día, 2 o 3 días, el Espíritu Santo nos huele. Y Él sabe de la presencia que nosotros estamos destilando. Y sabes, Él está presto para ti. Inclusive para que pueda causar una transformación en tu familia. Porque el Espíritu Santo dice, tu familia no se manda. O sea, Keilita, que si creías que tú te mandabas, dice el Espíritu Santo, no te mandas, Keilita. Cuando los padres toman posesión de su casa, siendo esa autoridad que buscan a Dios, todo se corrige en la casa. No porque los padres sean tan buenos, sean que les den muchos regalos y apapachos, es porque el Espíritu Santo reposa en ese lugar. Y por eso todo se empieza a transformar, todo se empieza a unir. ¿Sabes por qué? Porque los primeros que son los pilares del hogar, que es papá y mamá, están unidos. Y el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo hoy quiere manifestarse en tu vida. El Espíritu Santo dice que ya no vas a seguir siendo la misma persona. Cuando Él se manifestó a los apóstoles, ¿sabes? Ellos nunca volvieron a negar a Jesús. Nunca se fueron corriendo. ¿Sabes cómo terminaron? Unos terminaron de cabeza, porque dijo Pedro, no soy digno de morir como murió mi Señor. Así dijo Pedro. Y antes de eso, Pedro, ¿cómo era? Era desesperado. Tal vez tenía un carácter muy voluble. Ni él se aguantaba como algunos de nosotros, tal vez que a veces ni nos aguantamos. Pero así era Pedro. Pero cuando tú te pones en las manos de Dios, Él te empieza a transformar. Y hay cosas que te van a doler. A todos nos duele. Si te han hecho una cirugía, ¿acaso no te duele? El apéndice que te sacaron por tanto chamoy y tantos dogos que te comías. ¿Sí o no duele? Duele un mes, 25 días tal vez, pero de ahí ya no pasa nada. Después tocas y solo tocas una herida y no te duele. Así es la transformación. Cuando Dios nos empieza a moldear como un barro, dice, en las manos del alfarero, Él nos empieza a moldear. Y hay cosas de nuestro carácter que nos empieza a moldear porque tal vez nos desesperamos. ¿Y sabes qué hace? Si nos duelen.
Sí nos duelen algunas circunstancias, pero con el tiempo te das cuenta y le das la gloria a Él, que gracias a ese dolor, gracias a ese cambios, gracias a Él que intervino, tu vida ya no es la misma, porque tu vida empieza a andar en santidad. Él te empieza a purificar. Él es el único que nos purifica. Yo solo hablo y externo lo que dice esta hermosa palabra, porque por eso dice que es santa, porque es una palabra santa y pura que te purifica desde el alma, desde adentro. Por eso muchos cuando te miran dicen, pero es que ¿qué te pasó? Y no sé si te ha pasado. Mucha gente dice que eres diferente y tú ni cuenta te das. Dice, ay, pero sí, estoy flacucha igual que siempre. Tengo la misma pancita, así como Gustavo, ¿no es cierto? Si no he cambiado, el mismo cabello, se me quemó, ¿qué pasó? No, mucha gente te empieza a ver distinta, te empieza a ver diferente. Oye, pero comúnmente tú andabas en la grilla, David, y ahora que veo que aguantas todo y no pasa nada. Es que Dios te empieza a dar paz. Es que el fruto del Espíritu es paz, es amor, es paciencia, es fe. Y es algo que es clave para nosotros. Es dominio propio, pues controlar. ¿Por qué? Porque Él es el que nos gobierna. Y si lo tenemos a Él, todas las cosas empiezan a ser muy distintas y muy diferentes. Gracias a Él, no a nosotros. Todo lo que tú y yo hacemos es gracias a Él. La persona más maravillosa es el Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Dios. Nosotros, aunque somos personas, venimos a ser un instrumento maravilloso en sus manos. Y sabes, las personas que en la Biblia experimentaron reacciones distintas y diferentes, podemos encontrarla en Éxodo. Te invito a que busques en Éxodo capítulo 34, en el versículo 29. Podemos ver en este pasaje cómo los que tenían un encuentro con Dios, maravilloso, precioso. Dice Éxodo capítulo 34, versículo 29. Dice así: y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, dice. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Y después que hubo hablado con Dios, cuando Moisés bajó, cuando Dios le entregó las 2 tablas de los mandamientos, Moisés no sabía que resplandecía. Por eso algunas personas te ven diferente. No sé si te ha pasado que has platicado con alguien y esa persona te dice, no sé qué tienes, pero me das una paz. No sé qué tienes, pero tan solo platicar contigo me has transmitido tranquilidad. No sé qué tienes, tan solo con un abrazo me sentía enferma o enfermo y me siento sana. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta. ¿Y sabes a veces por qué no nos damos cuenta? Porque no necesitamos darnos cuenta, porque no es para beneficio propio, es para beneficio de alguien más. Todo lo que Dios te da, los ministerios, 5 maravillosos ministerios que Dios ha dado, y los dones, es para bendecirte, obviamente, pero es para que tú siempre te vacíes en la vida de alguien más. Por eso cuando Moisés bajó en ese maravilloso, si tú lees Éxodo en el capítulo anterior, te darás cuenta que cuando Moisés tuvo el encuentro con Dios, dice que tuvo 40 días y no comió y no bebió agua. ¿Y sabes qué me habló hoy el Espíritu a mí cuando yo estaba ayunando? Muchas veces la comida es un distractor en nuestras vidas, y no es que diga que no coman. Muchas veces las comidas nos terminan trayéndonos enfermedades, porque a veces no nos cuidamos. Y Moisés, Dios lo protegió, pero sobre todo Dios lo fortaleció. No comió nada. No sé si te ha pasado cuando ayunas. Tomamos agua porque a veces sentimos la lengua que está bien seca, ¿no? Y queremos hablar y pelear con el marido. Pero ¿sabes? Y nos fortalece. Por eso, si tú nunca has experimentado un ayuno, te invito a que lo hagas. Y tal vez vas a decir, es que no aguanto. Es que eso lo dice la carne. Pero cuando nos ponemos en sus manos, Él nos fortalece y nos llena. Por eso Moisés, cuando bajó y descendió, dice que su rostro resplandecía y todos lo miraban. Inclusive en el Éxodo más adelante hubo un momento que él se tuvo que cubrir el rostro y la gente ya no quería ni hablar con él, porque sentía miedo y sentía temor. No sé si has platicado con alguien y a veces te quieres acercar y a veces no te quieres acercar y como que le tienes miedo, y no es que es un miedo de que te vaya a hacer daño, es un miedo porque esa persona tiene el poder de Dios.
Y cuando las personas tienen el poder de Dios como Moisés, no cualquiera se le puede acercar, porque no lo resisten. Por eso ellos tenían miedo, tenían temor. Y Moisés nos enseña, por eso Moisés nos enseña que el pueblo empezó a respetarlo un poco más por todo lo que miraban de él. Decían, wow, verdaderamente este es un hombre de Dios. Hay mucha gente que tal vez no te respeta hoy como debiera, pero déjame decirte que conforme Dios te vaya transformando, van a venir a ti a hablarte, te van a empezar a respetar, porque van a empezar a ver milagros en tu vida. Van a empezar a decir, a ver, ora por mí, dices que tú oras, y cuando ores van a suceder milagros. Así pasó con Moisés, la gente le empezó a tener miedo. Tal vez antes lo trataban como uno más, tal vez antes era, todos somos iguales, como algunos dicen, todos somos iguales, y es verdad, pero hay ciertas posiciones que Dios da, y las posiciones que Dios da no es para que tú y yo nos creamos más, es la posición que Dios te da para que tú seas de bendición. Moisés fue de mucha bendición para el pueblo de Israel. Inclusive luego se le añadió Aarón. Entonces, también pudimos experimentar otra maravillosa persona que tuvo un cambio totalmente. Y les invito a que busquen en Primera de Samuel, en el capítulo 10. Son ejemplos maravillosos que podemos ver donde cómo Dios transforma la vida de las personas. Primera de Samuel, capítulo 10, en el versículo 6. Esta historia habla de Saúl. Y dice Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 6, dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. ¿Cuántos no queremos el Espíritu de Dios? Todos lo anhelamos. Y dice, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. O sea que Saúl ya nunca volvió a ser la misma persona. Y luego dice el versículo 11, acompáñame ahí mismo, y dice, y aconteció que cuando todos los que le conocían, o sea, a Saúl o a ustedes, dice, todos los que le conocían antes, dice, vieron que profetizaba con los profetas. El pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas, y muchas personas así hablarán de nosotros, porque Dios a ti y a mí nos quiere usar. Tú no naciste porque, se le pasó a tu mamá y a tu papá. Tú naciste con un propósito maravilloso. Y cuando los hijos de Dios toman esa autoridad, esta tierra tiembla. Porque el enemigo solo se quiere apoderar de nosotros. ¿Y sabes para qué? Para que tú no cumplas el propósito por el cual naciste. Por eso te va a poner personas, tu pareja, tu familia, tus vecinos, tus amigos, te van a querer denigrar. Pero ¿sabes? Cuando Dios nos transforma, Él te muda en otra persona. Él te muda en otro hombre, en otra mujer, que tú seas transformada. Por eso cuando miramos en la historia de Saúl, el Espíritu de Dios lo vino a transformar. Y cuando Él viene a transformar, Él te llena de gracia, te llena de dones. Él es el que te da el ministerio y también te corona de favores. Y eres una gran bendición para muchos. Pero en la historia de Saúl, si tú la has leído, aunque Dios te unge y Dios te da poder, muchas veces nosotros no cuidamos lo que Dios nos da. Y en la historia, si tú lees más adelante, te darás cuenta que Saúl en su desesperación por todo lo que le decía el pueblo, terminó desobedeciendo a Dios. Y cuando terminó desobedeciendo a Dios, Dios lo desechó. Yo sé que tú y yo no queremos ser desechados por Dios, pero para que no seamos desechados por Él, tenemos que seguirlo buscando. Tenemos que seguir siendo obedientes, sujetándonos a Él. Él te quiere bendecir. Él no quiere que estés en ese nivel que estás ahorita. Él quiere llevarte a otro nivel más. Que seas un hombre maravilloso, que seas una mujer grandiosa, que no estés ahí atada por lo que el enemigo te intenta poner como enfermedades. Él quiere que tú avances. Inclusive Él te ha sacado de una cárcel y lo ha hecho, ¿sabes para qué? Para que tú prediques, para que tú hables de las grandezas de Dios, para que tú digas cuán maravilloso Dios ha sido en tu vida. Muchos de nosotros le hemos pedido una oportunidad y Él nos las ha dado.
Podemos ver grandes maravillas. Y ya por último, quiero que me acompañen a Daniel capítulo 8. Es otro gran hombre de Dios. Los grandes hombres y mujeres de Dios no han sido perfectas ni perfectos. Todos nos equivocamos en algún momento de nuestra vida, pero Dios espera que tú y yo lo reconsideremos, que cambiemos, que no nos quedemos estacionadas y estacionados. Por eso cuando lees Daniel en el capítulo 8, en el versículo 14 y 18, dice así: y él dijo, Daniel capítulo 8, versículo 14, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y luego dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, dice, he aquí se puso delante de mí uno, dice, con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulaí, dice, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión, o sea, a Daniel. Y luego dice el 17, vino luego cerca de donde yo estaba, dice, y con su venida, dijo Daniel, me asombré y me postré sobre mi rostro, dice, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y el versículo 18 dice, mientras él hablaba conmigo, dice, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Así es Dios, cuando Él viene, te toca. Muchas personas no resistimos, por eso a veces tú no resistes, por eso algunos se caen, porque es tanto la presencia de Dios que nadie la puede soportar. Es tanta la presencia de Dios tan maravillosa en nuestras vidas que casi nadie la puede soportar. Pero cuando llega a nuestras vidas, nos gozamos. ¿Has visto a la hermana Pati Villa? Se goza danzando. Se goza porque tiene una libertad. El mundo tal vez te ha dado libertad en el alcoholismo, tal vez en algún momento en la droga, pero sabes, es una libertad temporal. La libertad que Él te da es una libertad única y para siempre. Es una libertad que cuando llega te libera y te das cuenta que lo que tomabas o lo que hacías era un gozo temporal. Pero cuando Él te da esa libertad maravillosa, ¿sabes qué? Jamás te vuelves a sentir sola, jamás te vuelves a sentir solo. Y hay muchos que lloramos. Y muchos dicen, lloran de tristeza. No, ¿sabes por qué lloramos? Lloramos de gozo. Lloramos porque solo nos recordamos de un pasado y decimos gracias, porque hoy tú me das el privilegio de poderte servir. Si tú no pones resistencia y si tú tienes esa hambre de ser llenado por la presencia de Dios. La presencia de Dios está aquí en este lugar. Y la presencia de Dios es tan maravillosa y tan ordenada que no va a pasar nada más de lo que Él diga. Que Dios te bendiga.